Se mudó con sus hijos a la casa de mi abuela y quiso que yo criara a sus hijos. Lo que pasó. Después la destruyó. Todo empezó cuando mi prima, Carla, se mudó a casa de mi abuela. Yo ya vivía allí desde hacía un tiempo, mientras terminaba mis estudios universitarios, y trabajaba medio tiempo para cubrir mis gastos. No era una vida lujosa, pero era tranquila. La abuela me ofreció su casa porque estaba sola, y yo la ayudaba con lo que podía. Le cocinaba, le acompañaba al médico, la escuchaba. Era una relación equilibrada. Pero cuando Carla apareció con sus dos hijos pequeños y varias maletas, todo cambió. Dijo que estaba pasando por un momento difícil, que su pareja la había dejado y que necesitaba ayuda. La abuela, con su corazón blando, la recibió sin dudar. Yo también intenté ser comprensiva. Al principio me ofrecía cuidar a los niños unas horas mientras ella acomodaba sus cosas y buscaba empleo. Parecía algo temporal. Pero los días se convirtieron en semanas. Carla no buscaba trabajo. Dormía hasta tarde, salía por las tardes con amigas y cada vez pasaba menos tiempo en casa. En cambio, yo terminaba haciéndome cargo de todo. Preparar el desayuno, vestir a los niños, llevarlos al parque, lavar su ropa, recoger sus juguetes y encima, seguir cumpliendo con mi trabajo y mis estudios. Cuando le pedí que al menos se organizara para cuidar a sus hijos mientras yo iba a clase, se ofendió. Dijo que si realmente era familia, debía apoyarla sin condiciones, que ella estaba luchando por salir adelante y que yo tenía la vida resuelta. Me pidió que renunciara a mi trabajo y dejara la universidad por un semestre para dedicarme a cuidar a sus hijos mientras ella se organizaba. Ahí fue cuando todo se rompió. Le dije que no, que yo también estaba luchando, que mi trabajo y mis estudios eran importantes, y que si había venido a vivir con nosotras, tenía que asumir responsabilidades, no pasarme las suyas. Se armó un escándalo. Carla gritó, lloró, dijo que yo era una egoísta, que la había traicionado. Y lo peor, fue con mi abuela a quejarse. Le dijo que yo la trataba mal, que no la ayudaba con nada, que era fría con los niños. La abuela, confundida, intentó mediar. Pero cuando me senté con ella y le mostré cómo era mi agenda diaria, con todas las cosas que hacía, entendió que algo no cuadraba. Carla había mentido, pero Carla no se detuvo ahí. Llamó a mi madre, a mis tías, a toda la familia. Contó una versión tan manipulada de la historia que de pronto todos me estaban llamando para decirme que era una desalmada, que cómo podía dejar a una madre soltera en la calle. Me acusaron de no tener corazón, de ser una intelectual sin alma. Yo estaba devastada. Siempre fui la sobrina buena, la que ayudaba a todos, la que no se metía en líos. Pero ahora me trataban como una villana. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que recibía una llamada de algún familiar, ya sabía lo que venía. Reproches, acusaciones, sermones disfrazados de consejos. Me decían que era joven, que podía estudiar más tarde, que los niños me necesitaban ahora. Que qué me costaba sacrificarme un poco por la familia. Era como si de pronto nadie recordara que también tenía una vida, metas, sueños. Todo eso, al parecer, debía quedar en pausa para que Carla pudiera encontrarse a sí misma. Y mientras tanto, Carla se paseaba por la casa como si fuera la dueña. Usaba mi shampoo, comía la comida que yo compraba, dejaba la casa hecha un desastre, y si le decía algo, me contestaba con desprecio. Los niños, que al principio eran adorables, empezaron a imitarla. Me hablaban mal, rompían cosas y decían que su mamá les había dicho que no me hicieran caso. La tensión era constante. Hasta la abuela empezó a sentirse incómoda, aunque trataba de mantenerse neutral. Un día, todo explotó. Llegué a casa después de una jornada agotadora. Trabajo, clases, un parcial difícil, y encontré la sala convertida en un campo de batalla. Juguetes por todas partes, comida tirada en el sofá, la televisión a todo volumen. Y Carla, con los pies sobre la mesa, hablando por teléfono y riéndose a carcajadas. Fui directo a mi cuarto. Necesitaba un momento de paz. Pero al abrir la puerta, me encontré con algo peor. Uno de los niños había vaciado mi mochila, roto mis apuntes y rayado mi laptop con marcador permanente. Sentí un nudo en el estómago. Respiré hondo y fui a hablar con Carla. Le mostré lo que había pasado. Le pedí por favor que pusiera límites, que me respetara,
que respetara mi espacio. Su respuesta fue una carcajada. ¿Y qué esperas? Son niños, además, si no te gusta puedes irte, dijo como si nada. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Decidí que era hora de hablar con el resto de la familia, pero esta vez, con la verdad. Fui directo con mi tía Clara, la más sensata de todas. Le conté todo. Lo que Carla hacía, cómo mentía, cómo manipulaba a todos para hacerse la víctima. Le mostré fotos, grabaciones, incluso un audio en el que Carla decía claramente que iba a hacerme quedar mal para que la abuela me echara. Mi tía se quedó muda. No podía creerlo. Me prometió que hablaría con las demás, y lo hizo. Lo que vino después fue un efecto dominó. Primero fue Clara, luego mi tía Marta, después mi prima Lucía. Una por una, las llamadas que antes eran ataques se convirtieron en disculpas. Algunas con vergüenza, otras con rabia por haber sido manipuladas. Me preguntaban por qué no había hablado antes, por qué no había dicho la verdad. Y aunque agradecí el apoyo, no pude evitar sentir algo de rencor. ¿Por qué habían creído a Carla tan fácilmente? ¿Por qué nadie me preguntó mi versión antes de juzgarme? La abuela fue la más afectada. Cuando escuchó el audio donde Carla hablaba de sacarme de en medio para quedarse con la casa y vivir gratis, se le llenaron los ojos de lágrimas. No solo por mí, sino porque se sintió traicionada. Amaba a Carla como a una hija, pero ahora entendía que la habían usado. La decisión fue inmediata. Carla debía irse. Cuando la confrontamos, se desató el caos. Gritó, lloró, tiró cosas al suelo. Dijo que todos estábamos en su contra, que era una madre sola y que no teníamos corazón, que nos íbamos a arrepentir, que Dios todo lo veía. Pero esta vez, nadie la apoyó. Incluso su propia madre, mi tía Marta, le dijo que ya era hora de madurar y hacerse cargo de sus decisiones. Carla se fue al día siguiente. Se llevó a los niños, sus maletas y su orgullo herido. No dijo adiós. Solo nos lanzó una última mirada llena de odio, como si fuéramos los culpables de su desgracia. En su mundo, seguía siendo la víctima. En el nuestro, la máscara había caído, pero lo que no esperábamos era lo rápido que las cosas se complicarían para ella. Con el escándalo familiar corriendo de boca en boca, nadie quiso alojarla. Se quedó sin red de apoyo. Intentó que una tía le prestara dinero, que otra le dejara quedarse unos días, pero ya nadie confiaba en ella. Había usado la compasión como arma y la había gastado por completo. Pasaron semanas. Luego un mensaje. Era de Carla, corto, seco. ¿Puedo volver? Solo por unos días. Estoy con los niños y no tenemos a dónde ir. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, pensando. No en venganza ni en odio, sino en lo injusto que había sido todo. No respondí. Se lo mostré a la abuela. Ella tampoco respondió. Nos miramos y supimos que, esta vez, la respuesta era el silencio. Después del mensaje de Carla, el ambiente en casa se volvió extraño. La abuela no decía nada, pero notaba cómo suspiraba más seguido, cómo se le iba la mirada hacia la ventana cada vez que sonaba una notificación en el celular. No era fácil para ella. Por muy mal que se hubiera comportado Carla, seguía siendo su nieta. Pero incluso la abuela entendía que poner límites también es una forma de amor. Los días pasaron y no volvimos a saber de Carla. A mí me invadía una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque, por fin, podía recuperar mi vida. Volvía a estudiar en paz, a trabajar sin estar agotada, a llegar a casa sin temer lo que iba a encontrar. Pero culpa, porque sabía que 2 niños estaban en medio de todo esto. No era su culpa. Eran demasiado pequeños para entender que su madre los estaba llevando por un camino difícil. Un fin de semana, mientras tomaba café con mi tía Clara, ella me contó que Carla estaba quedándose en casa de una amiga en las afueras de la ciudad, que los niños habían dejado de ir al jardín porque no podía pagar, que aún no tenía trabajo, que seguía diciendo que todos la habían traicionado, pero lo que más me impactó fue lo último. Carla decía que yo le había arruinado la vida. Me costó digerirlo. Durante mucho tiempo, me pregunté si realmente había sido demasiado dura, si podía haber hecho algo diferente, pero cada vez que lo pensaba, recordaba la forma en que ella me trató, cómo usó a sus hijos como escudo, cómo manipuló a todos para salirse con la suya. No, no fui dura. Fui justa. Solo que ella nunca estuvo acostumbrada a que alguien le pusiera límites. La familia empezó a reagruparse. Había tensión aún. Heridas que sanar, pero también cierta unidad nueva. Una lección amarga, sí, pero necesaria. Todos comprendieron que ayudar no significa permitir abusos,
que ser familia no es sinónimo de sacrificarse hasta el agotamiento. Un mes después, recibí otro mensaje. Esta vez, de Lucía, una de las primas menores. Me contaba que Carla había ido a una reunión familiar con los niños, que estaba callada, distante, que algunos se le acercaron, pero ella mantenía la actitud de víctima. No había cambiado, solo había aprendido a quedarse más callada. Yo no fui a esa reunión, y no porque no me interesara la familia, sino porque había entendido algo muy importante. No tenía que cargar con lo que no era mío. Había hecho lo correcto. Había dicho que no. Y a veces, decir que no es el mayor acto de amor propio. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una invitación muy especial. Si aún no formas parte de Vox Online, este es el momento perfecto para unirte. Porque Vox Online no es solo una plataforma, es una comunidad, un espacio donde creces, aprendes, te retas y descubres hasta dónde puedes llegar. Aquí no solo encuentras contenido, encuentras propósito, no solo herramientas, sino oportunidades. Y lo mejor de todo, no lo haces solo. Así que si estás buscando algo diferente, algo que te impulse de verdad, suscríbete a Vox Online.